ciclos, cosas que se ciclan, dice. Y eso generalmente forma anillos por una reacción, dice, entre el oxidilo, dice, entre un oxidilo de la estructura y el grupo funcional aldehído, o en el otro caso con el grupo funcional cetónico. ¿Ya? Entonces, pero el aldehído con el carbono 5, que hace rato hemos visto, forman un anillo, dando lugar a las formas hemiacetales, se llaman hemiacetales. En otras palabras, esos enlaces quizás no son así tan estables, si quieren así, en algún momento se pueden abrir y también se pueden volverlo a cerrar. En ese momento que se forman los anillos, entonces en la anterior clase habíamos mencionado, el oxidil en el carbono 1 puede orientarse hacia abajo, hemos dicho, que en ese caso se llaman alfa, o pueden estar orientados hacia arriba, que lo llamamos beta. Por eso dice el anillo, o el ciclo que se forma es de 5 miembros. Cuando es de 5 miembros llamados uranosas. Y si tiene 6 miembros se denominan los piranosas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver. Entonces esto, bueno, si volvemos a la estructura más adelante, entonces si por ejemplo esta es la glucosa. Entonces generalmente este doble enlace se rompe, ¿ya? Y se vuelve en alcohol. Ya alcohol se vuelve ese oxidil, pero este enlace se rompe. Entonces, de aquí, con el carbono 5, de aquí obligatoriamente tiene que ser el oxidrilo. Mejor dicho, el hidrógeno nomás sale, que está acá, ese hidrógeno sale por acá y se va ahí. Entonces, si ustedes se fijan, forma un anillo. Y en ese anillo está metido este oxígeno, el carbono 5. ¿Ya? Pero en este carbono 1 se forma el oxígeno. Entonces forman un anillo. ¿Ya? Por eso se llama una reacción intraestructural. Entonces, si nosotros tratamos de ubicarnos, entonces esto es el carbono 1. Esto es el carbono 2. Carbono 3. Carbono 4. Carbono 5. Y carbono 6. Eso. Forman un anillo de 6, a esos los llamamos piranos. Y este es un anillo de 5. Pero por supuesto en este anillo de 5 hay un heteroátomo, hay un oxígeno que está metido. Por eso se llaman los piranosas o los piranos. Y cuando es un anillo de 5, entonces lo llamamos los furanos. ¿Ya? Entonces ese oxidilo que hace rato había mencionado, el carbono 1, si está orientado hacia arriba, entonces lo llamamos beta. Y si está orientado abajo, lo llamamos alfa. Entonces, de ahí tenemos entonces los dos tipos de, si quieren llamarlo así, de glucosas, ¿no? Que estos en ambos casos son hemiacetales, por si acaso. Que en este caso, este enlace no es estable, por si acaso. Eso se puede romper. Y tal vez otra vez puede volverse un anillo, una cadena abierta, ¿ya? Pero en este caso, eso es lo importante, pueden formar anillos que se llaman hemiacetales. Se llaman hemiacetales porque no es un enlace estable, se puede abrirse nuevamente, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, entonces, forman dos tipos de glucosa en este caso, los alfa de glucosas y los beta de glucosas, ¿ya? En el caso del fructosa, entonces, en este caso, igual con el grupo cetónico que está en el carbono 2, entonces forman un anillo igual. Entonces, en este caso, ya tiene 5 miembros, ¿no? Entonces, este es carbono 2,
Esto es carbono 1 por si acaso. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y esto es carbono 6. Eso. ¿Ya? Entonces, a eso se llaman cuando forman anillos, forman formas hemiacetadas. Entonces, esos son, porque nosotros estamos viendo los azúcares más comunes, no todos los azúcares que puede haber en la naturaleza, ¿no? Son las más comunes, que en este caso la más común es la glucosa y la fructosa. En peor de los casos, la galactosa más, pero nosotros más que todo vamos a ver la glucosa, porque la glucosa es muy importante, digamos. En realidad nosotros consumimos como fuente de energía y también se utiliza en algunos preparados farmacéuticos, ¿ya? Entonces son algunas características, pero aquí vamos a ver uno por uno algunos monosacáridos más importantes, por si acaso. Y como hace rato habíamos mencionado, ¿ya? Entonces quizá un monosacárido más importante es la glucosa, ¿no? La glucosa. Quizás algunas cosas vamos a volverlo a repetir, si acaso. Distribución, o sea, yo dónde puedo encontrar la glucosa, ¿ya? Bueno, la glucosa también se conoce como dextrosa. No siempre se conoce como glucosa, sino también se conoce como dextrosa. No sé si alguna vez han visto sueros dextrosados. Es lo mismo que sueros glucosados. Ahora, ¿dónde puedo encontrar la glucosa? Glucosa, sí, estoy hablando de la estructura que tiene 6 átomos de carbono. Entonces, yo puedo encontrar libre, solito, si quieren así, en frutos. En la mayoría de los frutos que son dulces, no significa que cualquier fruto dulce, ahí está la glucosa. Ahí puede estar también la fructosa, puede también estar la sacarosa, ¿ya? Pero también está entre ellos, está metido también la glucosa. En otro de los lugares donde yo puedo encontrar glucosa es la miel de abeja. La miel de abeja tiene una mezcla entre glucosa y fructosa, ¿ya? Es una mezcla de los dos monosacáridos. ¿Ya? Entonces puede encontrar entonces en la miel de abeja. Eso es cuando yo lo tengo así, cuando se encuentran solo, glucosa puro. Pero formando compuestos químicos, o sea, puedo tener unidos con otros, con otras estructuras químicas. Entonces ahí tenemos la sacarosa, porque la sacarosa no es otra cosa que la unión de glucosa y la fructosa. Pero en este caso está combinado con fructosa. No está solito la glucosa. Está unido a una fructosa. También está en la lactosa. La lactosa también es azúcar, ya hemos dicho, es un azúcar del que hay en la leche animal. Entonces la lactosa no es otra cosa que la unión entre glucosa y galactosa, ¿no? También puede encontrar en el almidón, porque ya hemos dicho, el almidón es un polisacárido de unidades de alfa de glucosa. O sea, el almidón está formado por glucosa, pero de alfa de glucosa. También puedo encontrar en la celulosa. La celulosa no es otra cosa que hemos dicho que está unido de varias unidades de beta de glucosa. Almidón de alfa de glucosa está formado de alfa de glucosa, es que la celulosa por beta de glucosa. ¿Ya? Bueno, la glucosa así en estado libre también puede encontrar en la sangre, porque eso es lo que tenemos en la sangre, ¿no? Azúcar, la glucosa. Y la cantidad de glucosa que hay en la sangre, eso lo llamamos diabetes, ¿no? Por si acaso. Bueno, esa es la glucosa, la estructura completa, con su nombrado los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, no siempre se encuentra, hemos dicho así, en cadena abierta, también puede encontrarse formando así un anillo, ¿ya? Porque en ese anillo, entonces estamos mencionando, este es carbono 1, este es carbono 2, este es carbono 3, carbono 4, 5 y 6.
Entonces, lo que habíamos dicho era el anillo que son entre carbono, 1, y entre el oxígeno del carbono, 5. Eso. Y de ahí viene ese planeta. Pero la estructura estereoquímica más real, si quieres llamarlo así, bueno, la estructura más real es así, la estereoquímica más real. En este caso, entonces este oxidilo está dirigido hacia abajo, por eso se llama alfa. Si hubiera estado dirigido arriba, se llama beta. Algunas características químicas que puede tener la glucosa. Bueno, estamos repitiendo, es un monosacárido de 6 átomos de carbono. Él tiene un grupo funcional aldehído, o lo llamamos también aldohexosa. Tiene amplio poder reductor. Hemos dicho todos los monosacáridos que tienen grupo aldehído, y hemos dicho que son azúcares reductores, eso es lo que habíamos mencionado. ¿Ya? Por la acción de la levadura, dice, de la cerveza, fermenta formando etanol y agua. ¿Ya? Entonces, una de las características, o sea, en otras palabras, el alcohol se hace a partir de la glucosa, por si acaso. Ya, porque no se olviden, por ejemplo, y el alcohol generalmente nosotros a partir de qué obtenemos. Generalmente este se obtiene en las industrias azucareras, donde fabricamos azúcar. El azúcar no es otra cosa, el azúcar que nosotros consumimos diariamente. Azúcar. Eso es lo que nosotros llamamos la sacarosa. Sacarosa. ¿Y la sacarosa de qué está formado? La sacarosa está formado de glucosa, que su estructura hemos visto ya. Glucosa está unido a fructosa. Yes. Eso es la sacarosa. Entonces, generalmente, esto es lo que hay en caña de azúcar, la sacarosa. ¿Ya? Y eso es la sacarosa, es lo que nosotros consumimos, eso es lo que cristaliza, lo que forman los cristales. Generalmente el azúcar vemos que son cristales. ¿Ya? Eso es. Ahora, no todas las sacarosa generalmente cristalizan, no todas las sacarosa, siempre hay un desecho. Entonces, lo que no puede cristalizar generalmente se utiliza en la fabricación de alcohol. Y en la fabricación de alcohol, ¿cómo se hace? Generalmente esta sacarosa que me está sobrando, porque hemos dicho, la mayor parte de la sacarosa de la caña de que lo exprimimos, que en realidad ustedes lo han visto, que se hace chancaca, no sé, un montón de cosas. Pero ahí generalmente cuando hacen chancaca no cristalizan. No son cristales porque se necesita un tratamiento especial para cristalizar. Pero lo que no puede cristalizar, entonces utiliza la fabricación de alcohol. Pero para la fabricación de alcohol, inicialmente tengo que hidrolizar. O sea, romper ese enlace entre glucosa y fructosa. Eso se puede hacer en un medio así. ¿Ya? Entonces, ahora esa glucosa ya uh, solito, glucosa, ya más oxígeno,
en presencia de la levadura, se obtiene dióxido de carbono y etanol. Así es como se fabrica el etanol. Tenemos el alcohol Santa Cecilia de Guavirá, de San Aurelio, todos los alcoholes que nosotros consumimos para desinfectar en esta época de pandemia, se fabrica así. Ya, entonces, el etanol se obtiene a partir de la glucosa, por oxidación en presencia del elevador. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el etanol no se puede obtener de fructosa, por si acaso. Y entonces, una de sus características que tiene la glucosa, y a partir de la glucosa, generalmente nosotros tenemos alcoholes. ¿Ya? Ese es el proceso. Bueno, la glucosa, dice, entonces generalmente nosotros utilizamos alto glucosa. ¿Ya? Por ejemplo, para preparación de sueros glucosados, en la preparación de ciertos jarabes, todas cuestiones, entonces se necesita glucosa. Pero generalmente la glucosa, ¿de dónde puede encontrar? Hemos dicho, puede encontrar en las frutas. De las frutas nunca las hemos extraído. En primer lugar, hay poquito, lo que en las frutas. De la miel de abeja tampoco no se puede extraer porque está mezclado con fructosa. Entonces, no puedo extraer, o sea, no puedo sacar de donde está la glucosa puro. No se puede, porque en primer lugar no cristaliza, en primer lugar. La glucosa sí no se extrae de los vegetales que contiene. No puedo preparar a partir de esa planta. Pero sí se puede preparar por hidrólisis. Hace rato hemos dicho que la sacarosa yo puedo romper el enlace, puede tener glucosa y fructosa, hemos dicho. Por hidrólisis química, el ácido sulfúrico a pH 3 se puede hidrolizar. ¿Ya? O por hidrólisis enzimática del alga. Quizás el método que da mejores rendimientos es por hidrólisis del alga. Porque hemos dicho el almidón está formado por una cadena larga de varias unidades de alfa de glucosa. Y la enzima que generalmente puede romper los enlaces es la alfa amilasa. Entonces, el azúcar o la glucosa más pura que se puede obtener en grandes cantidades es a partir del almidón. Pero no puedo yo extraer de las plantas que contienen glucosa. ¿Por qué? Porque no cristaliza fácilmente o no cristaliza directamente. ¿Y en cómo voy a saber que no cristaliza? Si ustedes se fijan, la sacarosa que ustedes lo ven, es cristales lo que tenemos, ¿no? Generalmente se vende en bolsitos secos, cristales, ¿no? Pero la glucosa nunca no lo han visto, cristales. Generalmente, ¿dónde lo vemos la glucosa? En miel de abeja. Y si ustedes se dan cuenta, miel de abeja, si bien que es un líquido viscoso, entonces, fácilmente no cristaliza. Siempre está como jarabe. Como miel está así. En mucho tiempo, a veces aparecen los cristales, ¿no? Pero fácilmente no cristaliza. Por eso es lo que, aparte de lo que hay poca cantidad en las plantas en estado libre, aparte de eso, de que es poca cantidad, entonces no es fácil purificar, no es fácil cristalizar. Por lo tanto, entonces es más fácil obtener por hidrólisis enzimática a partir del almidón. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se utiliza la glucosa? Aunque hace rato ya habíamos mencionado varias veces ya. La glucosa, si bien que nosotros para nosotros es una fuente de energía, porque hemos dicho desde los primeros días, para la movilidad, su combustible es la gasolina. Para nosotros nuestro combustible es la glucosa.
Y gracias a eso nosotros nos movemos, o sea, todas las células, todos los movimientos que hacemos es gracias a esa energía que proporciona la glucosa. Bueno, dentro de la industria farmacéutica, ¿en qué se utiliza? Ahí dice en la preparación de soluciones parenterales. Nosotros más conocemos como sueros glucosados, o lo llamamos también sueros dextrosados. ¿Ya? Entonces, generalmente, pero más conocemos como sueros glucosados. Y generalmente, ¿en qué caso se utiliza? Bueno, en realidad el suero siempre se la pone cuando uno ya está enfermo, o sea, ya, qué sé yo, ya en las últimas, a veces cuando ya el paciente ya está grave, enfermo, entonces cuando ya no puede andar, generalmente nosotros recién asistimos a un centro hospitalario, ¿no? Mientras, si me duele una cosita y otra cosita, nada más siempre nos compramos de la farmacia una cosita que se calma y con eso se pasa, ¿no? Pero ya cuando ya no nos podemos cambiar, recién nos preocupamos y nos internamos cuando el médico dice que tiene que internarse. Pero si se una interna ya está grave. Entonces, cuando entramos en eso, entonces lo primero que te pone es el suero. Eso es lo primero que te pone es el suero. ¿Ya? Entonces el paciente puede ser que ya está deshidratado, por eso dice para casos de deshidratación. En realidad quizás no es tanto para la deshidratación, también cuál es su función de la glucosa. Es que hace que aumente, dice, la solubilidad y la distribución y absorción de ciertos medicamentos, porque si ustedes se dan cuenta, hoy en día casi vía oral ya no toman los medicamentos, sino directamente ponen al suero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Facilita su distribución para que el paciente reaccione más rápido que tomar vía oral, ¿no? Entonces, para eso se utiliza generalmente, en otras palabras, un medio de transporte, la glucosa que permite o facilita su distribución y absorción del medicamento, ¿ya? Para eso se utiliza el suero glucosados. Bueno, también se utiliza en la preparación de jarabes, ¿no? Principalmente como edulcorante, o sea, para sabor dulce, principalmente. La mayoría de los principios activos que generalmente nosotros conocemos siempre tienen sabor amargo. No hay un principio activo que sea rico. No hay principios activos que son ricos. Generalmente la mayoría de los principios activos son amargos. Entonces, si son amargos, entonces fácilmente, principalmente, quizás los mayores como sea tomamos a la fuerza, porque somos más conscientes, ¿no? Pero si nosotros le damos a los niños todas cuestiones, no lo toman. Entonces, hay que enmascarar un poquito ese sabor amargo, ¿no? Que en este caso puedo utilizar que sea dulce o en algunos casos puede ser utilizar también algunos saborizantes. No se olviden, algunos jarabes tienen sabor a vainilla, de frutilla, etcétera, etcétera. Y aparte de esto, tiene que ser dulce. Entonces, para eso se utiliza también la glucosa, para la preparación de jarabes, que permiten enmascarar el sabor amargo de los algunos principios activos. Pero hemos dicho generalmente también la sacarosa es un edulcorante también. Ya en algunos casos no se puede utilizar la sacarosa en la preparación de jarabes, por si acaso. Porque hemos dicho que la sacarosa cristaliza rápido, entonces cuando vas a tener un frasquito así de jarabe, ya no se ve bien pues cuando cristalizaba. Mientras hemos dicho que la glucosa, que por lo están viendo, el miel de abeja, no cristaliza, entonces siempre va a estar homogéneo, la que del jarabe. Si lo utilizan sacarosa puede cristalizar. Entonces, en la mayoría de los casos, casi siempre se utiliza, en este caso, digamos, la glucosa para preparación de jarabes como edulcorante. ¿Ya? Pero por supuesto también la sacarosa puede utilizar en algunos preparados medicamentos para problemas que tienen, para personas que tienen problemas de diabetes también. Por eso hay muchos factores que influyen en la preparación de algún medicamento. ¿Para quién es el jarabe o cualquier otro medicamento que prepara? Entonces, si ustedes creen que es un diabético, en lo posible no debe haber glucosa o almidón, cualquier otra cosa que tenga glucosa.
porque en vez de curar lo van a matar más todavía, ¿no? Entonces, siempre hay que evitar de dar, digamos, a una persona diabética que a cualquier sustancia química que tenga glucosa. Pero se utiliza, ya hemos dicho, para esas cosas. Bueno, también se utiliza para tratar de cetosis, que es la desnutrición. Bueno, la glucosa también se utiliza, ¿no?, en la elaboración de algunos productos de repostería, ¿no?, en la fabricación de caramelos, quizá en alguna heladería, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, hay varios helados que generalmente son dulces, pero ahora se utiliza sacarosa o se utiliza glucosa. ¿Cuál creen que tienen esos los helados, por ejemplo, que son dulces? Porque hay un edulcorante, si hay dulce, se supone que hay un azúcar. ¿Mm? ¿Alguien me puede contestar? Voy a regalar una entrada para el Día del Estudiante. Que hay un paseo, me han dicho, el día 21, el martes 21, a una balneario, parece, ¿no? Eso ya deben saber ustedes, ¿no? Que ustedes más andan preocupados, o andan más enterados si quieren llamarla así de fiestitas, que de los exámenes, aquí debe haber exámenes esos días, ¿no? ¿Quién me puede responder? Le voy a regalar una entrada. La ¿Cuál era la sacarosa, pregunta? doctor. ¿Ah? La sacarosa. Me parece que no me han entendido entonces. Lo ¿Ya? repito, por favor. Yo le he dicho en los helados que generalmente tiene sacarosa o tiene glucosa. Glucosa, Tiene doctor. glucosa. ¿Por qué la Glucosa. glucosa y no la sacarosa? Porque es más fácil. ¿Ah? No, no me han entendido entonces. ¿Ya? Entonces no tienen regalo. Entonces eso es la fructosa. Hemos dicho, hasta ahí es la glucosa. Hemos dicho, y puedo volver a repetir, generalmente si yo, o sea, en estos preparados, medicamentos generalmente es para las personas que no son diabéticas. Eso ya saben ustedes, ¿no? Para las personas que no son, que son diabéticas, el edulcorante que hay que utilizar tiene que ser otro tipo de azúcar, no la glucosa. Saben que la diabetes es por el elevado grado de glucosa en la sangre, que la cantidad de sangre hace que cambie, digamos, las características, las propiedades que tiene la sangre, de transportar oxígeno, que tienes ciertos fluides para que se transporte rápido, todas cuestiones. Entonces, cuando tiene mucho azúcar, entonces la sangre se hace más espesa y no lleva suficiente cantidad de oxígeno. Entonces, por eso las personas que son diabéticas generalmente no se puede hacer, como dicen, no se puede hacer heridas porque nunca los se sabe. Y entonces las células están constantemente, están muriendo por falta de oxígeno porque la sangre ha perdido sus propiedades por el alto contenido de azúcar. En ese caso, entonces hay que utilizar, si uno quiere tomar dulce, entonces hay que utilizar otro tipo de edulcorante. ¿Ya? Puede utilizar fructosa. Bueno, como alternativa está la sacarina, está la stevia, hay varios. Todos esos edulcorantes no son de origen de carbohidratos. Es otro tipo de estructuras. La stevia es, por ejemplo, una estructura de diterpeno. Ya hay varios compuestos químicos que también son dulces. No necesariamente tiene que ser un carbohidrato. También hay otra estructura, como el caso de que estoy hablando, de un diterpeno que también tiene un sabor dulce. Es 300 veces o 350 más dulce que las sacarosas, ¿no? Por eso
Stevia se utiliza la puntita de una cucharilla. Ya, fructosa, que el otro monosacárido. Bueno, también esto se encuentra más o menos parecido, digamos, igual que la glucosa. Se encuentra en algunos frutos que son dulces, ya lo hemos dicho. También está en miel de abeja, que hemos dicho. Está en la sacarosa. Y también bueno, como libre está en los frutos, ¿ya? Y en la miel de abeja. Pero formando compuesto químico está en la sacarosa y en un polisacárido que se llama inulina. La inulina es una cadena larga de varias unidades de fructosa. Bueno, y esto estamos repitiendo de nuevo, es un azúcar cetónico, que eso lo hemos dicho. La glucosa es un aldehído, mientras que la fructosa es un cetónico. En forma de pirano, no se olviden, los piranos tienen 5 anillos. Es un anillo de 5 miembros. Se puede obtener por hidrólisis, dice, de la sacarosa. Finalmente hemos dicho cuando se hidroliza, entonces como la sacarosa está formada de glucosa y fructosa, entonces lo corta, entonces puede tener la mitad glucosa y la otra mitad fructosa. Y si quiero tener más, qué sé yo, más puro, entonces se puede utilizar inulina. Más o menos es parecido al almidón. El almidón es un polisacárido de alfa de glucosa. Si lo rompo todos los enlaces, entonces se va a formar varias unidades de glucosa, que en este caso va a tener varias unidades de fructosa. ¿En qué se utiliza? También se puede utilizar, dice, en nutrición parenteral. Pero en dieta de los diabéticos, o sea, ahí es lo que habla bien, ¿no? En este caso, si yo quiero utilizar alguna cosa dulce para los diabéticos, tendría que utilizar la fructosa y no utilizar la glucosa. ¿Ya? Industrialmente se utiliza en la preparación de jarabes. ¿Ya? En la preparación de jarabes, pero en este caso es para lo que son los diabéticos. Bueno, esa es la estructura que en realidad ya lo hemos visto. La fructosa, que tiene un grupo cetónico. ¿Ya? Entonces el anillo es entre el carbono, ya hemos dicho, el carbono 1 y el carbono 5. ¿Ya? Entonces tenemos manitol. Por su nombre es un alcohol, por si acaso. Esto es un alcohol, es la forma reducida, por si acaso, que nosotros hace rato hemos visto los monosacáridos de grado oxidorreducción. Bueno, este manitol se encuentra, dicen, algunas algas. Bueno, este es de origen marino. Y también en el árbol de fresno. Eso también lo hemos visto, por si acaso. En el árbol de fresno. No sé si se acuerdan del capítulo número 2, parece. Hemos visto. ¿Ya? Hemos dicho que es un alcohol, por eso le dice es un poliol, que significa que tiene ese átomo de carbono. En cada átomo de carbono hay oxígeno. Se puede obtener a partir de la manosa, dice. O sea, a partir de maná. No se olviden que maná es una resina de una planta. ¿Se acuerda que la planta, este árbol de fresno, generalmente el tronco se puede cortar? Cuando uno corta, entonces sale una resina. Y esa resina, generalmente, su nombre es maná. Y ese maná tiene alto contenido, casi 50% de manitol. ¿Ya? Bueno, esto se utiliza por vía oral como laxante. El manitol en esa época también habíamos mencionado que el manitol es un laxante. Es un laxante suave que se puede utilizar para los niños. Por eso dice, incluso en pediatría. ¿Ya? Y también a los viejitos se puede utilizar porque es un laxante suave. Pero esa tiene propiedad, el manitol tiene propiedad laxante. Y también se puede utilizar, dice, como excipiente en la preparación de diversas formas farmacéuticas. ¿Ya?
Después tenemos el sorbitol, que es otro alcohol. El sorbitol parece que hace rato hemos mencionado que se puede obtener a partir de, hemos dicho, del glucosa, por reducción de glucosa. Pero si no se obtiene por ser reducción de glucosa, generalmente también puede encontrar algunos frutos, como el caso de las peras y las ciruelas, ¿ya? Y en algunas especies de algas marinas también puede encontrar, ¿ya? Características químicas, que este es un también alcohol, es un poliol de 6 átomos de carbono. Aquí dice se obtiene por hidrogenación catalítica o reducción electrolítica de la glucosa. Entonces, por reducción de la glucosa se obtiene el sorbitol. Porque no se olviden, la glucosa tiene un grupo aldehído, lo único que se hace es meter un oxidilo de manera que el aldehído se vuelva alcohol y tenemos ya el sorbitol. Bueno, el sorbitol igual sigue siendo dulce. Por eso se utiliza como azúcar para diabéticos. Para los diabéticos puede utilizar fructosa. Puede utilizar también sorbitol. Por supuesto, de un monosacárido a otro monosacárido, el grado de dulzura, de sabor dulce varía, no son iguales. Se puede utilizar también en soluciones humectantes, ¿no? Cuando la piel está muy seca, todas las cuestiones se puede utilizar también ahí. Por su acción colagogo, dice, se utiliza también en trastornos digestivos, cuando el organismo no digiere mucho la alimentación que uno come, entonces también podemos considerar que es digestivo. ¿Ya? Regula el tránsito intestinal, o sea, cuando también se podríamos decir que se considera que también tiene propiedades laxantes, ¿no? Por eso dice, regula el tránsito intestinal. Cuando una persona sufre de estreñimiento, entonces lo que hace es regular el movimiento de los heces fecales en el intestino. Bueno, también se puede utilizar como excipiente en las preparaciones de algunos tipos de jarabes. Entonces, eso es el mannitol, la estructura química, y el otro es sorbitol. Los dos son alcoholes. La diferencia es solamente entre los dos alcoholes, solamente es el oxidrilo en el carbono 2. En mannitol, el oxidrilo está al lado izquierdo y en sorbitol al lado derecho. Nada más. Esa es la única diferencia, el resto es igual. Y por eso tienen diferentes nombres, solamente por la variación del oxidrilo, que uno está orientado a un lado y que el otro, y eso viene a tener diferentes nombres. Tenemos inositol, ¿ya? Inositol, que también es otro alcohol. ¿Ya? Otro alcohol. Bueno, ¿dónde pueden encontrar inositol? Entonces pueden encontrar, dice ahí, en las semillas de soya, de haba. También esto se conoce como azúcar de carne. ¿Ya? Azúcar de carne se encuentra en el hígado, en el tejido ocular, en el cerebro, en diferentes partes de nuestro organismo. ¿Ya? Características, también es un alcohol, con la diferencia, en este caso es un anillo. No es una cadena abierta, sino es un anillo. Por eso se llama, es un ciclo hexano-hexol. Usos. El inositol es uno de los componentes de la vitamina del complejo B. Ustedes conocen el complejo B, ¿no? Que es una mezcla de varias sustancias químicas, conocidos como vitaminas, ¿no? Entonces, inositol es uno de los integrantes, uno de los constituyentes. Doctor, disculpe, ¿puede volver a la página anterior, por favor?
Muchas gracias. Ya. Entonces, el inositol también se utiliza para prevenir la caída del cabello. Ya, en ciertas condiciones previene la alopecia. Entonces, también sirve para prevenir la caída del cabello. Tiene acción lipotrópica. Lipo significa grasa, si quieren así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? La acción lipotrópica significa que facilita el metabolismo de las grasas, acelerando su eliminación, ¿no? Entonces, también sirve para eso. Bueno, hasta qué punto es cierto, ¿viste? Pues, para la buena capacidad reproductora, generalmente dice, ¿no? Generalmente para las personas, principalmente esto debe ser para los hombres. Generalmente mis personas, hombres, son estériles, ¿no? Que significa que no producen los espermatozoides para la fecundación, ¿no? Entonces, este compuesto químico ayuda en eso, ¿no? Dice, aumenta la capacidad reproductiva, contribuyendo a la creación de los espermatozoides. Detenemos, hace rato habíamos mencionado que entre los monosacáridos están constituidos, hemos dicho, de 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Y son los raros que tienen el nitrógeno. Entonces vamos a hablar de esto, de los que tienen nitrógeno. Y generalmente eso es lo que tienen nitrógeno, entre lo que nosotros llamamos son las glucosaminas o los aminoazúcares, si quieren llamarlo así. ¿Ya? Se llaman así aminoazúcares. Amino significa por grupo amino, ¿no? Entonces son monosacáridos que contienen el grupo amino. Por ejemplo, la glucosamina. Ya, la glucosamina que ustedes conocen, que se vende harto en la farmacia, la glucosamina. Y generalmente la glucosamina se encuentra en el tejido de los animales. En el líquido, dice, en el líquido que rodea las articulaciones, o sea, donde están las articulaciones, hay un líquido, ¿no? Que generalmente como lubricante, algo así. Entonces también se encuentra ahí. O sea, este tipo de aminoazúcares. Entonces, esto es la glucosamina. Un ratito, me están llamando. Entonces, esto es la glucosamina. Hace rato hemos dicho, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, carbono 4, carbono 5 y ese es el carbono 6. Entonces, en el carbono 1, en vez de que haya un oxidrilo, hay un grupo amino. Y se llaman aminoazúcares. En este caso específico, como esto es glucosa,
En este caso, al oxidilo ha ido a sustituir un grupo amino, se llama glucosamina. ¿Ya? Bueno, generalmente la glucosamina se vende en forma de sulfato. Bueno, eso es en las farmacias, en forma de sulfato. ¿Ya? Sulfato de glucosamina. Y este sulfato de glucosamina, ya hace rato habíamos mencionado que generalmente se encuentra en diferentes lugares de nuestro organismo, principalmente en las articulaciones, hemos dicho. Entonces para eso se utiliza, ¿ya? Para la producción de otras sustancias que están involucradas, dice, en la formación de tendones, ligamentos, cartílagos y el líquido espeso que rodea a las articulaciones. ¿Ya? Entonces, para eso se utiliza, ¿ya? Otros se encuentran en los antibióticos. Este es el único, quizás, habíamos dicho que estos, los carbohidratos, generalmente hemos dicho, son considerados como metabolitos primarios, ¿no? Generalmente los metabolitos primarios hemos dicho que no tienen ninguna actividad biológica, ¿ya? Pero esta es la excepción, ¿ya? Es la excepción. Generalmente se encuentran formando un antibiótico conocido como streptomicina, que hoy en día sigue vendiéndose este tipo de antibiótico. ¿Ya? Y esto es, principalmente están constituidos de aminoazúcares. En realidad, quizás lo que da la actividad a las estructuras en la mayoría de los casos es la presencia del nitrógeno. ¿Ya? Entonces, es el único carbohidrato que contiene nitrógeno y tiene actividad, en este caso actividad biológica como antibiótico. Después no hay ninguno que tenga actividad. Bueno, la estructura no es simple, es compleja. ¿Ya? Entonces aquí tengo, si ustedes se fijan, esto tiene una glucosamina, ¿no? Si ustedes se fijan, quizás no es idéntico que hemos visto, pero hay un grupo amino. Pero en vez de amino, otro está unido a otro carbono, nada más. Y aquí otro. Eso es un poco complejo. No es, quizás ya sale fuera de la definición de los carbohidratos que nosotros conocemos, que está constituido de carbono, hidrógeno y oxígeno. Sale de esta serie. Entonces, esto es lo que tiene ya nitrógeno. ¿Ya? ¿Ya? Ese antibiótico, la streptomicina, que nosotros llamamos que es un antibiótico que ha sido el primer antibiótico utilizado, que en este caso de aminoaglucosamina o aminoglucósidos, o el primer fármaco utilizado en el tratamiento de tuberculosis. ¿Ya? Esto es uno de los primeros antibióticos utilizados para tuberculosis. ¿Ya? Derivado de la bacteria, en realidad esto ha producido una bacteria. Generalmente casi todos los antibióticos producen las bacterias, por si acaso. ¿Ya? Pero esto es, digamos, es un antibiótico que ha sido utilizado, que es uno de los primeros antibióticos utilizados para tuberculosis. Claro, por supuesto, este compuesto químico ha formado una bacteria que se llama Streptomyces griseus. Eso es el nombre de la bacteria. Eso eran todavía drogas de origen vegetal. Ahora, ¿qué plantas tienen? Generalmente los monosacáridos que hemos mencionado. Maná, que eso ya estamos repitiendo nomás. Ya maná. Ya lo hemos dicho que es un exudado azucarado. Hemos dicho, generalmente se corta el tronco de esas plantas. Entonces sale un líquido, hemos dicho que es la resina, ¿ya? Y esa resina generalmente
cuando se deja mucho tiempo en el aire se puede secar. Y eso se llama maná, esa resina. Bueno, ¿cómo se obtiene? Ya hemos dicho, se hace incisiones en el tronco hasta llegar a la savia. O sea, hay que hacer los cortes o sunchones, dos cuestiones, y de ahí va a brotar el líquido. ¿Ya? Y se introduce una especie de una paja, dice, una varilla metálica y se recoge el zumo liberado, o sea, el líquido que sale, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. Bueno, la resina, pues a ver, si usted se queda ahí, si usted lo ven, ahí está una resina. Pero natural es esto, no está porque no hemos hecho porque hemos hecho incisiones, ¿no? Es de color blanco medio amarillento, ¿no? Es sabor dulce por el manitol que tiene. Y tiene un olor agradable. Se comercializa en dos formas diferentes. Se comercializa en dos formas diferentes, ¿ya? Hay uno que se llama maná en lágrimas. El maná en lágrimas se refiere a esa partecita que está chorreando, que es puro, que no está en contacto con nada. Se llama maná en lágrimas, la parte más pura, que está solo. Se llama maná en lágrimas. O en forma de filamentos, que es el más puro y el más apreciado, o sea, el más requerido, si quieres así, porque tiene mayor pureza, de mayor calidades, ¿ya? Lo llaman también considerado una droga oficial. Y también hay una maná que se llama maná en suerte. En suerte significa toda esa resina que está pegado al tronco del árbol, que ya no está puro y está impregnado con otras cosas. O también esa resina que puede, si sigue chorreando, puede caer encima de las hojas. Si no quiero desperdiciar, puedo recoger, pero ya es otra calidad, de calidad más baja. Hasta puede caer al suelo, también puede recoger, pero ya tiene suciedad, etcétera, etcétera. Pero se supone que eso es de menor calidad. Entonces el maná yo tengo de dos calidades. Una de buena calidad que se llama maná en lágrimas y el otro de menor calidad que sería maná en suerte. ¿Ya? Entonces, la diferencia es solamente por la pureza nada más, o de qué parte han sido recogidos. Bueno, esa resina, ¿qué es lo que tiene? Ahí dice, maná contiene hasta 50% de manitol, porque eso no se olviden que es un alcohol. Además de otros glúcidos como la glucosa. No solamente hay un alcohol, sino también está la glucosa, está la fructosa y ciertos oligosacáridos, hasta 18% puede caber. También contiene otros compuestos químicos como este gaspraxina, algunos cumarinas, heteróxidos de cumarina, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte es el mannitol. Ahora, ¿cómo se utiliza? Generalmente, ¿ya? Acción. Generalmente eso se utiliza como laxante vía oral, porque hemos dicho el mannitol tiene actividad laxante, un laxante suave, que se puede utilizar para los niños y los ancianos. Entonces, eso es su actividad, es laxante. Formas de uso, generalmente, entonces el maná en lágrimas o de mejor calidad se puede consumir disolviendo en leche. Entonces, porque la leche también para algunos también le hace aflojar el estómago, ¿no? A algunos le hace dar diarrea la leche. Entonces, con la ayuda más de esa de maná, entonces facilita mayor todavía que la persona si sufre algún tipo de estreñimiento que se puede remover, ¿ya? Y el maná en suertes, dice que es la mejor de menor calidad. Bueno, quizás no se puede llevar a la boca, ¿ya? Pero se puede utilizar en forma de enemas. Entonces, la mejor calidad es por arriba y de baja calidad por abajo. Pero al final, la función, la actividad que tiene es lo mismo. Es actividad laxante. Después tenemos miel. Ya, esa será también hablar de miel de abeja. Todos conocemos miel de abeja.
Ya sabemos bien que todos saben que es dulce. Entonces, dulce es la secreción azucarada depositada por las abejas. En realidad, las abejas son los que hacen, ¿no?, la miel de abeja. Bueno, la miel, ¿no? Por eso todo lo que es en las abejas se llama miel de abeja, porque debe haber otros mieles también, ¿no? También yo puedo hacer los mieles en mi casa, ¿no? Por ejemplo, puedo refundir el azúcar y también igual puede tener miel y tiene las mismas características que la miel de la abeja, pero nunca va a ser igual. Bueno, en realidad la abeja lo que hace es recolecta sácaros de las flores. Entonces, la abejita, donde usted lo va a ver que hay dulce, está ahí la abeja. Medio despistada anda por ahí, pero está donde hay dulce. O cuando uno está tomando refresco, siempre aparece una abeja. Pero las abejas más andan en las flores. Entonces, saben, es más seguro andar en las flores y encontrar sácaros. Entonces, lo que ellos hacen es consumir sácaros, ¿ya? Y eso lo hacen estas abejitas. Pero una vez cuando consumen la sacarosa, un ratito. Entonces, la abeja lo que hace es recolecta sacarosa. Pero en el momento que se lo traga la sacarosa, la abeja en su estómago, si quieren llamarlo así, tiene una enzima. No sé quién será el otro un ratito. Y entonces habíamos dicho que me llama mucho. Entonces, las abejas generalmente recolectan sacarosa. Hemos dicho cuando lo consumen, entonces generalmente tiene una enzima en el estómago. Bueno, no quizás en el estómago mismo, ¿no? Sino deben tener un compartimiento donde tiene una enzima y lo hidroliza. Lo hidroliza, entonces ya los panales ya
deposita ya líquido ya. En este caso ya líquido significaría de que ya es una mezcla glucosa y fructosa, ya no sacaros. Y eso es lo que hace, se vuelve ese como jarabe, líquido, ¿ya? Eso es lo que hace la abeja. Y por supuesto en lo que va chupando, entonces cuestión no solamente específicamente va a absorber la sacarosa, también absorbe otros componentes químicos que generalmente tiene las flores, ¿no? Hasta el colorante que puede tener, todas cuestiones. Por eso las mieles no son todos el mismo color, no tienen el mismo sabor, ¿ya? Varían dependiendo en qué lugar se ha hecho la miel. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la miel silvestre que hacen así en los árboles, ¿no? Que generalmente hacen por el lado del Chaco, se parecieran que más son más amargos. Entonces, el sabor mucho depende del sector donde se ha hecho la miel. Si se ha hecho en un lugar más lejano, hasta el color cambia. Por eso depende mucho del tipo de flores que ha sacado la sacarosa, ¿ya? Entonces, eso es miel de abeja. La miel es un líquido viscoso y a lo mejor transparente de color amarillo a rojo. Es del Chaco que trae medio azulito, también parece. O ya lo han mezclado cosas, no sé. Pero si ustedes lo van viendo, la miel de abeja no son todos el mismo color. Que tiende a cristalizarse durante la conservación. Por eso cuando uno va guardando, entonces puede cristalizar, pero es difícil que cristalice. ¿Ya? Entonces, ese miel de abeja, ¿qué es lo que tiene? Contiene agua, 18%, o sea, poca cantidad de agua. Tiene harta azúcar invertida, hasta 70%. ¿Y qué lo llamamos azúcar invertida? ¿Ya? La azúcar invertida es una mezcla de glucosa y fructosa. ¿Ya? Es una mezcla de glucosa y fructosa. No se olviden, ¿ya? Que la sacarosa, hace rato ya escribí, sacarosa, está formado de glucosa y fructosa. Están unidos. ¿Ya? Sacarosa. Pero la sacarosa en un plano polarizado. Ustedes saben que el plano polarizado es dos planos, ¿no? Que al medio está dividido. Entonces esta sacarosa, que es la unión de glucosa y fructosa, esto por decir este plano polarizado, que está así, por decir hace desviar, por decir un ángulo al lado derecho. Es algo. ¿Ya? Pero en la miel de abeja también está formado de glucosa y fructosa. Pero en este caso no están unidos. Están separados cada uno. Y en este plano polarizado, igual, por eso aquí la glucosa y fructosa están, ¿no? Pero están unidos. Entonces el plano polarizado hace desviar por hacia el lado derecho. Y la miel de abeja o la azúcar invertida, que está formado por la cantidad, o sea, la misma de glucosa por la misma cantidad de fructosa. Pero en este caso, el plano polarizado, ¿ya? Hace desviar al lado izquierdo. Ese ángulo. A eso se llama azúcar invertido, porque lo ha invertido el ángulo de desviación. Entonces, en el examen yo pregunto, ¿qué es azúcar invertido? Y entonces, azúcar invertida es una mezcla de glucosa y fructosa en cantidades iguales, que hace desviar en sentido opuesto a la sacarosa.
¿Alguna pregunta hasta ahí? No creo, ¿no? A eso lo llamamos azúcar invertido. Entonces, la miel de abeja tiene alta azúcar invertida. Y por supuesto, hemos dicho de las flores no solamente sacan la sacarosa, ¿no? También en pequeñas cantidades, también aparte que no siempre todo se hidroliza. También queda todavía más una pequeña cantidad de sacarosa. Bueno, de las flores saca también dextrinas, que son un serie de ácido fórmico. El ácido fórmico es antiséptico, ¿ya? Lleva cera, tienen polen y otras esencias más que pueden tener las flores. Entonces, la calidad de la miel de abeja va cambiando en todos los lados, es igual. Y hemos dicho, cambia de sabor, cambia de color, dependiendo de qué flores han sacado o en qué flores han andado las abejas. ¿Ya? Depende de eso, la calidad. Bueno, ya a veces la mayoría de miel de abeja para falsificados, no se ven originales. Generalmente, las puras, generalmente el frasquito de medio kilo, de medio litro, vale 60 pesos. Pero en el mercado van a encontrarte con 20 pesos. Eso significa que ese solamente está mezclado azúcar fundida, sacarosa fundida con miel un poco, nada más. Entonces ya no tiene las mismas características, por si acaso. Propiedades y usos. Miel de abeja posee un elevado poder nutritivo. Bueno, por la glucosa que contiene, ¿no? También tiene propiedades para, se utiliza también para cuando tiene tos, como expectorante se puede utilizar. Entonces, eso generalmente por los otros contenidos que tiene por el ácido fórmico, que tiene por las dextrinas, entonces tiene esas propiedades. Y también se puede utilizar en la preparación de algunos, como excipiente en alguna preparación de algunos jarabes, se puede utilizar todo eso. ¿Ya? También tenemos los higos. Bueno, los higos saben bien que son dulces. Son frutos carnosos de secarse al sol, ¿no? Entre los higos que vienen, generalmente no dura mucho tiempo. Es su época de cosecha y que se pasa muy rápido, ¿no? Pero una forma de conservar es deshidratándolos, no secándolos. ¿Ya? ¿Qué tiene esto? Tiene un elevado contenido de azúcar, porque ya saben que son sobre todo glucosa y algunos tipos de vitaminas A y C. Y en menor cantidad de B y D. Entonces, tiene altas vitaminas, que en este caso esas enzimas pueden ser las diastasas, las proteasas, las lipasas. Las proteasas que facilitan la hidrólisis de la carne, de las proteínas, y las lipasas generalmente enzimas que fácilmente hidrolizan las grasas. Aplicaciones y usos son útiles, dice, contra el estreñimiento, o sea que tienen de alguna manera actividad laxante. ¿Ya? También tiene acción tonificante por los azúcares que tienen, ¿no? Física y mental. En aplicaciones externas son cicatrizantes, favorecen la maduración de abscesos inflamatorios. Bueno, ese muy poco consumimos. Quizá lo que más consumimos son las ciruelas, que también son laxantes, se utilizan como laxantes. Igual las ciruelas aparecen muy poco tiempo, después otra día desaparece, ¿ya? Pero generalmente las ciruelas consumimos todo el año redondo en forma de pasa, ¿no? O secos, si quieren, deshidratados, ¿no? Bueno, la pulpa, cuando tenga la planta, el fruto fresco, la pulpa tiene un elevado contenido de azúcar porque son dulces. A lo menos cuando están maduras, ¿no? Si no están maduras, no tienen azúcar. Son agrias. ¿Ya? También contiene ácido málico y agua, 85% de agua tiene. Pero ya cuando están secas ya no tienen mucha agua. Bueno, generalmente las ciruelas se utilizan, ya hemos dicho, como laxantes. Ahora, también son laxantes suaves, tampoco son laxantes fuertes, ¿no? Porque si una persona sube de estreñimiento, hay diferentes grados de estreñimiento,
Cuando el grado de estreñimiento es leve, entonces generalmente hay personas que consumen diario las ciruelas como laxantes. Pero si uno tiene un grado más alto de estreñimiento, se puede mezclar con zen. El zen es una plantita que contiene antraquinonas y las antraquinonas son laxantes también. Entonces hay una especie de un sinergismo que ambos se hacen, se potencian ambos, de manera que la actividad laxante es más fuerte. ¿Ya? Y generalmente se puede mezclar esos dos, dependiendo del grado de estreñimiento. Si es bajo el grado de estreñimiento, puede utilizar solamente las ciruelas. Y si es más fuerte, entonces puede utilizar con la plantita que tiene antraquinonas, como en este caso el C. Bueno, también se dice que se puede utilizar el tamarindo también como laxante. Eso ya depende de cada organismo. Ahí terminamos los monosacáridos, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué hora es? Ya se han dormido, yo seguro. Ya, vamos a quedar en esto ya, porque ya deben estar durmiendo cansados. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, están durmiendo. Doctor, yo tengo una pregunta. Estaba tocando sobre el tema de la miel. Tengo entendido que la miel no necesita conservantes y se puede mantener por mucho tiempo. Sí ¿Eso se es puede verdad? conservar. Claro, en primer lugar porque tiene poca cantidad de agua y aparte de eso tiene el ácido fórmico y las dextrinas. No se frega.